Ok, seguimos aquí con el entrenamiento para el examen de licenciado en seguros de póliza con Primerica. Les habla María de Los Ángeles y aquí con mi estudiante Araceli. Ok, una de las preguntas de Araceli son la forma de contrato y seguimos analizando las diferencias de los diferentes tipos de póliza. Entonces, primero, tenemos las partes de un contrato. Esto es fundamental y es pregunta. ¿Quiénes son las partes? Y en los diferentes grupos, ¿no? Entonces está la aseguradora, que es el gestor, quien paga, las administra y paga las pólizas, ¿ok? Es el gestor ante la bolsa de valores, ubica las pólizas en la bolsa de valores, las cotiza, la más alta cotización las hace Primérica. Primérica es como el fondo mutual donde él recibe el dinero de las diferentes pólizas que el gestor vende y las transfiere a la bolsa de valores en bonos, dividendos, bonos, acciones y otro tipo de operaciones que ganan intereses, cuyos intereses van a, a la cuenta separada de cada uno de las pólizas de inversiones y los dividendos los gana la empresa y distribuye algunas veces, pero no es obligado ni los intereses ni los dividendos porque están a riesgo de pérdida. ¿Ok? Acuérdese que son colocaciones que se hacen en la bolsa de valores y la fluctuación del rendimiento varía. Entonces, el seguro es parte fundamental. El seguro contrata al agente. ¿Quién es el agente? El que está estudiando por una licencia. Ese agente tiene una carrera financiera y debe de prepararse para conocer cada uno de los productos que se venden en Primérica o en otras aseguradoras o para vender todos los productos, porque acuérdense que el agente es el conocedor de los productos y el conocedor de las necesidades de las familias y que su rol fundamental es brindar el seguro adecuado para que ellas puedan alcanzar su independencia financiera, que es el objetivo de Primérica. Y ese agente tiene que estar inscrito en NINRA con la licencia de valores o la licencia de seguro. FINRA regula tanto a la aseguradora como a la gente, ¿ok? También está el Estado, que es el Departamento de Finanzas, que lo regula, y el Departamento de Seguros, de Seguros también lo regula. Y así hay una estructura enorme de regulación y de garantía de los fondos que administra y que es de compromiso de terceros, o sea, los dueños de la póliza, y que administra esta aseguradora. Y después de la gente está el asegurado, el propietario, él es el propietario y el asegurado algunas veces, ¿no? Y este propietario puede ser propietario de grupo. Ese propietario de grupo también se divide con los diferentes tipos de grupo. Empresas, sindicatos, empresas organizaciones sin fines de lucro como universidades, hospitales, quienes no les quitan impuestos, mientras que las privadas sí les quitan impuestos, ¿me entiendes? Declaran impuestos. El asegurado es coparte con un administrador de fideicomiso. Fideicomiso significa confianza, a quien se le da la confianza de administrarle los bienes si hay un hijo que es heredero o que va a ser beneficiario y la empresa defiende al niño de los intereses del propietario y de la esposa.
Es decir, X persona asegura al niño y muere. El niño pasa a tener un administrador de bienes y la empresa le entrega los bienes a los que legalmente protege al muchachito. Vamos a suponer que ese señor se divorció de la esposa, entonces la empresa tiene que garantizar que el niño es el protegido, el asegurado y el propietario del bien. Entonces, otra figura importante. Y los grupos elegibles para tener póliza y administrar los pólizas, entonces dijimos que eran grupos de empleados, sindicatos, deudores, fideicomisarios, asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, etcétera. ¿Qué tipos de póliza tiene Primérica? Tiene, no es Primérica. Estamos hablando de diversidad de todas las aseguradoras. ¿Qué tipos de pólizas existen entonces? Variables reguladas por la C, Comisión de Intercambio de Valores. Siempre que hablen de variables es porque tiene fluctuación en la bolsa de valores, o sea, estamos hablando de intereses, de dividendos, y eso significa inversiones. Están las adhesivas, que estos son tipos de contratos. Entonces están las adhesivas, que es el contrato que la empresa dice lo tomas o lo dejas, ¿ok? Y los aleatorios es que significa que de una población similar hay tres tipos normalmente: estandarizados, subestandarizados y efectivos. Significa que efectivos son aquellos jóvenes que si hacen una contratación de la póliza de temprana edad, ellos pagan menos porque tienen menos propensión a enfermarse, menos riesgo de muerte temprana. El estandarizado, que son las enfermedades comunes, donde todo el mundo tiene que si un criterio pues homogéneo, que a los 50, a los 60, la gente ya padece de algo y el 90% padece de eso. Y un 10% que son las críticas que requieren más propensión de muerte temprana y por tanto la póliza y las primas ellos tienen que pagarla más alta. Entonces la edad, el estado de salud determinan el monto a pagar la prima del contrato, ¿ok? La unilateral es la obligación que tiene la aseguradora, la obligación que tiene la aseguradora de pagar por una pérdida. ¿Qué significa? Que el contrato simplemente dice, si yo muero, él paga, punto. No sabe el cuánto, ni qué pagó, ni nada de eso. Estás activo y cumples con todas las condiciones, él se obliga a pagar la cobertura que se identifica en el contrato. La condicional es el contrato que hay entre dos personas. Ok, yo pago la prima, pero tú, asegurador, me pagas la pérdida. ¿Ok? Y las indemnizaciones es el reembolso, es el pago que se te da. Ahora, esas son preguntas que van a nivel de ejemplo, siempre las ponen, ¿ok? La copia de solicitud del solicitante siempre se entrega la copia del documento, el resumen de la póliza y la guía al comprador. Y tienen 14 días para decir si reembolsan o no, que es el periodo gratis, de vista gratis. También se habla de anexos en el contrato, que son las cláusulas adicionales donde pueden tener petición de cesión absoluta o colateral. Absoluta es que ceden todo, colateral que puede ser parcial. Y la enmienda, que son las sustituciones o conversiones de los tipos de contrato, donde se define pues
el tiempo, la cobertura, el pago de la prima, es el ajuste por tiempo y el cambio de una determinada póliza que debe hacerse. Eso es lo que se refiere a contrato. También está la parte de riesgos que le hablaba con anterioridad, que es estándar cuando haya homogeneidad de población y enfermedades. Es preferida que donde hay bajo criterio de propensión de enfermedades, que es la gente joven, y la subestándar es el alto riesgo a morir a temprana edad y por tanto hay que preparar el desembolso de esa probabilidad de dinero. Acuérdense que se habla de mucho dinero, $300,000, $1,000. Entonces, es determinante para la tarifa y la cobertura, tarifa de la prima, la edad, la historial médico, la ocupación y el sexo. Esto como estilo de vida que lleva para definir si se admite o no se admite la póliza. El periodo de gracia siempre es el tiempo de espera y después de vencido el plazo para la anulación o renovación, que es de 31 días. Esta también es pregunta de examen. Todo esto es pregunta de examen. Otros criterios de no respuesta son la indisputabilidad, la incontestabilidad, que es de 2 años, donde existen los criterios de ocultación de información, delito de penalización, donde pues la empresa determina si no tiene derecho a contestar o simplemente no aceptó y punto, no le interesa la respuesta. Y la asegurabilidad es la evidencia de la cobertura. Es decir, si tú ahorita a tus 35 años haces una póliza y a los 10 años, que son 45 años, tú vas a hacer la renovación de la póliza, tú te preguntas, ¿tengo que volver a hacer los exámenes porque mi condición de salud de 35 años no es la misma a los 45 años, ¿cierto? Y entonces las condiciones de salud hace que te aumente la prima. Bueno, Primérica exonera esa renovación de volverte a examinar los exámenes médicos. Por tanto, hace la asegurabilidad de la continuación de tu contrato con el mismo estatus médico que hiciste al inicio de la apertura de tu cuenta o de tu contrato de póliza. Eso es todo de lo referente al contrato. Después seguimos hablando de los instrumentos financieros. Ok. Existen 3 áreas de operaciones en Primérica. Está la póliza de seguro, que es tu protección de la muerte a futuro, porque no sabes qué va a pasar. Entonces tú te proteges a ti y proteges a los beneficiarios para que tú mañana o pasado, si estás, por ejemplo, aquí que estamos solas, que estamos aquí en situaciones de riesgo y no tenemos quien nos ampare y no hay una estabilidad económica, no hay una estabilidad de hogar, no hay nada. Entonces tú garantizas que Primérica va a asumir tu entierro y va a llegar a tu familia algún tipo de beneficio que es monetario. Eso es una póliza de seguro en cualquier parte de que exista póliza. La diferencia está en cómo se distribuye, ¿ok? Entonces, una de las características que tiene la póliza de término es que es más barata
tiene un proceso de reconversión o conversión, o sea que cuando termine tu periodo de contratación, 10 años, tienes renovación, pero aumenta tu póliza, tu prima, y por ende el valor de la póliza, porque se toman los criterios no solamente de salud, de edad, sino también el criterio de la economía, de cuánto es el valor de hace 10 años del dólar y cuánto es el valor presente. Entonces son ajustes que se hace de acuerdo a los índices establecidos del índice del consumidor y otros criterios que se establecen en función de instituciones competentes para eso. Y los otros por referencias que se establecen un nivel de participación en compra y venta e inversiones. Entonces tenemos esas tres: venta de póliza de seguro, eh, inversiones, colocaciones de inversiones y referencias. Entonces, seguimos con la diferenciación de los tipos de pólizas de inversiones, que es donde la mayoría nos enredamos. Estas de inversiones son varias las existentes. Están las inversiones de jubilación, donde tú haces un contrato de inversión para que a futuro tú garantices pagar con tu prima una cobertura, y después de cobertura y determinados años, entonces la empresa aseguradora te paga a ti una mensualidad como pensión para que tú vivas tranquilamente. Ese es el 401(k) y otros tipos de pólizas de sensualistas o jubilados, ¿no? También tienes ya la de seguro de vida entera, que implica que te cubre a ti por 100 años de vida. Entonces tú tienes un tiempo de cobertura, y en esa cobertura cuya prima es alta y es flexible, entonces tú amortizas, capitalizas, y después que tú terminas de pagar eso, tú tienes garantía hasta los 100 años de cobertura de tu póliza. Eso a grandes rasgos. Y cómo se obtiene, aquí hablan de un poco del proceso, ¿no? Tienes que el propietario o asegurado que está cubierto, que aporta rentas, que es el salario, el sueldo y las comisiones, de los cuales él paga una prima nivelada, que es nivelada es que todos los meses va a pagar una prima por determinado monto. Y en esa póliza, que es de seguro de vida, tiene unos beneficiarios que puede ser de cesión absoluta o parcial, o puede incluso finiquitar vender la póliza antes de finalizar porque no pudo, porque X, porque Y, su venta es mayor, o puede simplemente seguir colocándola en inversiones para generar ganancias. Esas ganancias llamadas, que provienen de los intereses y de los dividendos, puede pagar sus deudas de primas, o puede invertir en educación, o puede invertir en casa. Y esto, si lo saca ese dinero antes de los 59 años y medio, se le carga un impuesto diferido del 10%. Y si lo saca después de 73 años, no se le cobra esa penalización del 10%. Entonces, esto se habla de un valor de efectivo y de un desembolso que es utilizado como referencia de préstamo, de lo que tú aportas. Ok. Bueno, ya hablamos del seguro de término, que es anual, renovable, tiene asegurabilidad, periodo de
de inscripción, que ese periodo de inscripción no es otra cosa que tú inicias en un grupo, ¿verdad? Como trabajadora te inscribe y eso te da el derecho de asegurabilidad, o sea que tú aportas con tu patrono, después se cierra la empresa o tú te vas o te botan de eso, de esa empresa a los 10, 15 años, entonces tú tienes esa inscripción que te da la asegurabilidad, que no es otra cosa que puedes convertir la póliza en otra póliza individual y esta te tiene una cobertura igual a la que iniciaste con la empresa, pero tienes que asumir los ajustes de aumento de prima. Puedes convertirla en otra póliza. Entonces, de aquí sale lo que es las empresas que tienen este tipo de criterios de asegurabilidad, se llaman que si son contributivas o no contributivas. Si son contributivas, todos los empleados, o sea, que contribuyen, el 75% de los empleados pagan sus primas, el resto lo hacen las empresas. Si no son contributivas, significa que los empleados pagan todas sus primas, ¿ok? El 100% de la organización pagan sus primas. En el plan de jubilación se habla de ser un plan calificado que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Si son permanentes o generales de acuerdo a su derecho, se graban sobre todos los retiros. O sea, si eres jubilado, calificado, tú pagas impuestos sobre la renta porque eres permanente en una organización. Y si no eres calificado, son nóminas de ejecutivos que pagan alto beneficio, entonces lo pueden hacer en una sola cuota, pueden tener otros beneficios de flexibilidad y de cuyos excesos ellos tienen contribuciones, pues ellos tienen preferencias, tienen más preferencias que el empleado tradicional. Entonces, el IRA, que son las cuentas de jubilaciones, se definen como generales, el IRA tradicional, las ejecutivas, que son el IRA ROT para los altos ejecutivos. Y en el IRA tradicional, sus aportes son del 100% de su salario anual. El patrón aporta el 50% de lo que él aporta. Igual, los retiros de fondo antes o anticipado tiene penalización del 10%, más cargan impuestos y es después de los 73 años, la distribución es mínima y todo es deducible de impuestos. Y los que son del ROTS, IRA ROTS, de los altos ejecutivos, están exentos de impuestos, no tienen edad definida, están cubiertos por 5 años, tienen una penalidad del 10% igual y tienen transferencia de lo que es a otras pólizas. Tenemos también el plan de empleados HR 100 KEOGH, KEOGH, Ok, es similares, pero la diferencia es que usted es una cuenta de empresa donde los socios que se amparan en un seguro tienen que tener mínimo un 10% del negocio y la empresa les hace un plan de retiro de jubilación corporativo en función de la contribución del salario, también es deducible de impuestos. Se protege sobre muerte, sobre incapacidad y tienen también un plan de ahorro e incluso hay una pregunta importante que ellos se protegen también a la persona clave. La persona clave es en aquella organización una persona experta, conocedora de todo el trabajo, de todo el sistema, que es el cerebro como tal. Y al proteger a la persona clave, tiene condiciones de
de montos para proteger la capacidad, reorganizar nuevamente su capacidad, recuperar sus habilidades. Entonces tenemos, pues ya dijimos que el 401k, plan de ahorros para jubilados, y seguimos con las inversiones. Las inversiones en la bolsa de valores se distribuyen en activos, en acciones, en bonos y en fondos mutuos. Las anualidades, que es otro tipo de contrato de inversión a largo plazo sobre flujos de ingresos, aportes fijos, pero el rendimiento es variable. Tenemos también el seguro de vida con valores de rescate, que es la acumulación para retiros, para invertir o retirar fondos. Es decir, que los valores de rescates, el que tenga esa cláusula establecida en el contrato, no es otra cosa que retiro de dinero de ahorro de las primas aportadas. Los planes de retiro se habla es de ahorrar para el retiro final, para la jubilación. Los dividendos, eso es de la empresa. Ellos ganan o pierden según los dividendos y ellos deciden si retribuyen parte de esos dividendos como intereses a las pólizas. Ellas no están garantizadas y es una decisión de la empresa. Y el 403B de las anualidades diferidas del censualista es una contribución del empleado al salario. A salario se les cobra impuestos y tienen lo mismo, la misma situación de penalización del 10% si es antes, si retira antes de los 59 o si retira después de los 73. Es una inversión de activo, de bono. La vida de pago limitado, una protección por fallecimiento a 10, 20 o 30 años, su cobertura pagan beneficios o por muerte a los beneficiarios, el valor de rescate de los acumulados puede invertirlo, retirar fondos, opciones de inversión, fondos mutuos y de inversión. Este es el resumen. Este es el resumen, el término de seguro de vida. Entonces, puede tener adiciones en el contrato, que es pagar por ingresos mensuales fijos, que es la anualidad, y por gastos funerarios, enfermedades críticas, adiciones por discapacidad, adiciones de accidentes, y una prima única que se da en el primer momento al iniciar y después él tiene su cobertura de seguro y tiene de eso deducciones administrativas, tiene del saldo, cobra intereses, luego el dividendo, luego pasa a impuestos, después va a los beneficiarios y tiene la opción de rescate. Esto es por hoy, 27 de enero del 2025, entrenando a mi amiga Araceli. Bendiciones.